Wow, el episodio 38, fue terrible para mí. El episodio 39, comenzó, llamándose, Los celos de la Chilindrina. Todo comenzó un día común en la vecindad. El sol brillaba sobre los adoquines, las risas y gritos de los niños llenaban el aire, y el señor Barriga llegaba para cobrar la renta, como siempre. Pero esa tarde, algo estaba fuera de lugar. La Chilindrina, con su habitual expresión traviesa, observaba al chavo desde lejos, más distante que de costumbre. Durante semanas había notado un cambio en él. Ya no buscaba tanto su compañía como antes. Parecía distraído, incluso perdido en sus pensamientos. Peor aún, su atención se desviaba hacia alguien más. Patty. Esa niña nueva de la vecindad, de ojos brillantes y sonrisa fácil, había capturado algo que la Chilindrina no podía tolerar: el corazón del chavo. Al principio, intentó ignorarlo. Es solo una fase, se repetía. El chavo siempre me ha preferido a mí. Al final, siempre vuelve. Pero cada día que pasaba, el chavo parecía más distante. Cuando jugaban juntos, ya no reía con la misma intensidad, y cuando Patty estaba cerca, los ojos del chavo se iluminaban de una manera que la Chilindrina jamás había visto antes. Los celos comenzaron a crecer dentro de ella, como una sombra oscura que no podía sacudir. En su mente, una voz repetía una y otra vez que Patty debía irse, desaparecer, para que las cosas volvieran a ser como antes. La Chilindrina se esforzaba en ignorar esa voz, pero era como un zumbido constante que le taladraba la cabeza. Una tarde, mientras jugaban en el patio, la Chilindrina observó cómo el chavo y Patty se reían juntos. Algo dentro de ella se rompió. La Chilindrina cerró los puños con fuerza, las uñas clavándose en las palmas de sus manos, mientras una mezcla de rabia y tristeza la invadía. ¿Cómo podía el chavo, su amigo de toda la vida, cambiar tan rápido? Se suponía que siempre estarían juntos, pero ahora esa niña, Patty, se había metido en su lugar. Esa noche, en su cuarto, la Chilindrina no pudo dormir. Los recuerdos de sus juegos con el chavo pasaban por su mente como un viejo proyector de cine. Las risas, las bromas, las tardes interminables corriendo por la vecindad. Pero ahora todo eso parecía lejano, como si alguien hubiera arrancado esas memorias y las hubiera reemplazado con algo frío y vacío. Mientras la oscuridad la envolvía, empezó a imaginar un mundo sin Patty. ¿Cómo serían las cosas si ella simplemente no estuviera? Quizás todo volvería a ser como antes. Al principio, esa idea le asustó, pero conforme los minutos pasaban, comenzó a sentirse más cómoda con el pensamiento. Incluso empezó a sonreír levemente. No haría nada malo, pero podía intentar que Patty se sintiera incómoda, que no quisiera volver a la vecindad. Solo necesitaba un plan. Al día siguiente, todo transcurría con la misma normalidad de siempre, pero la mente de la Chilindrina estaba a 1000 por hora. Mientras los niños jugaban, ella estudiaba cada movimiento del chavo y Patty, buscando un punto débil. Durante el recreo improvisado en el patio, aprovechó un momento en que Patty estaba sola y se acercó, sonriendo de forma inocente. «Hola, Patty», dijo la Chilindrina, casi con dulzura. «Hola, Chilindrina», respondió Patty, alegre como siempre. La Chilindrina entrecerró los ojos, estudiando la expresión de la niña, tratando de leer alguna inseguridad en su rostro. «He escuchado cosas raras sobre esta vecindad», murmuró la Chilindrina, inclinándose un poco hacia adelante, lo suficiente para que su voz sonara conspirativa. Patty ladeó la cabeza, confundida. «¿Cosas raras? Sí, ¿no te has dado cuenta?». La voz de la Chilindrina bajó un tono más, casi como un susurro. «A veces, pasan cosas extrañas aquí por las noches. Cosas que la gente prefiere no contar». Patty frunció el ceño, claramente incómoda. «¿Qué cosas?». La Chilindrina sonrió con cierta malicia antes de continuar. «Cosas que hacen que las personas desaparezcan. A veces, escucho ruidos que vienen del barril del chavo. No sé exactamente qué sucede, pero una vez, escuché una voz que no era del chavo.
Sonaba como algo atrapado ahí dentro, pidiendo ayuda. Dejó que sus palabras colgaran en el aire por un momento, observando cómo Patty se ponía pálida. Patty no dijo nada más. En lugar de eso, se alejó rápidamente, visiblemente inquieta. La Chilindrina sonrió para sí misma, satisfecha. Tal vez ese pequeño empujón sería suficiente para que Patty pensara 2 veces antes de volver a la vecindad. Sin embargo, la cosa no salió como esperaba. Al día siguiente, Patty regresó, pero esta vez estaba pegada al chavo más que nunca. Parecía que el miedo la había llevado a buscar protección, y eso solo hizo que la Chilindrina ardiera de celos más intensamente. Esa tarde, después de que Patty se fue, el chavo se acercó a la Chilindrina, quien estaba sentada sola en la banqueta, mirando fijamente el suelo. Oye, Chilindrina, ¿por qué asustaste a Patty con esas historias? Preguntó el chavo, con su tono habitual de ingenuidad, pero con una pequeña pizca de reproche. ¿Qué historias? Respondió ella, fingiendo inocencia. Dijiste que había cosas raras en mi barril. Eso no es cierto. No quiero que Patty piense que hay algo malo en mí o en mi barril. El chavo parecía realmente molesto, y eso solo alimentó más la furia dentro de la Chilindrina. Es solo un juego, chavo, exclamó, alzando la voz. Además, ¿por qué te importa tanto lo que piense esa tonta de Patty? El chavo se quedó en silencio por un momento. Era la primera vez que la Chilindrina le hablaba con tanta dureza. Pero cuando finalmente respondió, sus palabras fueron como un cuchillo para ella. Porque, me gusta, Chilindrina. Me gusta mucho. Esas palabras resonaron en la mente de la Chilindrina como un eco sin fin. Algo dentro de ella se rompió de manera irreparable. Lo que había comenzado como un simple malestar, ahora se había transformado en algo mucho más oscuro. El chavo, su chavo, la había reemplazado por otra. Esa noche, mientras la vecindad dormía, la Chilindrina tomó una decisión. No podía permitir que las cosas siguieran así. No podía soportar ver cómo el chavo se alejaba de ella más y más cada día. Si Patty era el problema, entonces debía desaparecer de una vez por todas. Al día siguiente, la vecindad amaneció con una extraña quietud. Patty no apareció. Nadie la había visto ni oído de ella desde la tarde anterior. La Chilindrina observaba desde su ventana, esperando ver al chavo buscarla, preocupado, pero en lugar de eso, el patio de la vecindad permanecía vacío. Algo extraño estaba sucediendo.